Mira esta ecuación. Es compleja, misteriosa y hermosa. Es la ecuación de Schrödinger, la base matemática de la mecánica cuántica. No es solo una ecuación, es un mapa del mundo cuántico. Nos dice cómo evolucionan las partículas, cómo interactúan entre sí y, lo que es más interesante, cómo las probabilidades dan forma a la realidad misma. Sin esta ecuación, nuestra comprensión del universo a las escalas más pequeñas se desmoronaría. Ahora imagina usar esta ecuación no solo para comprender el universo, sino también para construir algo con ella. Máquinas que piensan en términos de probabilidad. Máquinas que reflejan la complejidad de la realidad misma. Esto es lo que son las computadoras cuánticas. No son solo herramientas, son insights sobre cómo funciona realmente el universo y tal vez cómo podemos interactuar con él. En 1980, el físico Paul Benioff tuvo una idea que lo cambió todo. Imaginó un ordenador que no funcionara con bits digitales normales, sino con qubits, pequeñas unidades que obedecen a las extrañas reglas de la mecánica cuántica. Lo llamó máquina cuántica, y fue el primer paso real hacia lo que hoy llamamos computación cuántica. En aquel momento, la idea parecía más ciencia ficción que realidad. Los ordenadores eran cada vez más rápidos, pero cuando los físicos intentaron utilizarlos para simular sistemas cuánticos, se encontraron con un obstáculo. El problema no era solo la velocidad. Las computadoras clásicas no podían hacer frente a la complejidad exponencial de la física cuántica. Este desafío atrajo la atención de otras dos mentes brillantes, Yu Manning y Richard Feynman. Ambos propusieron una solución radical. Para comprender verdaderamente los sistemas cuánticos, necesitamos computadoras que funcionen como ellos. En 1984, las ideas innovadoras de Richard Feynman sobre la mecánica cuántica inspiraron a Charles Henry Bennett y Gilles Brassard a explotar las extrañas reglas del mundo cuántico en algo revolucionario: la criptografía. Se dieron cuenta de que el extraño comportamiento de partículas como los fotones podía aprovecharse para crear un sistema de comunicación que no solo fuera seguro, sino esencialmente indescifrable. Este concepto, ahora denominado distribución de claves cuánticas, transformó los principios de la física cuántica en una herramienta práctica para proteger secretos. Imaginemos a Albert y Catherine, dos personas que intentan intercambiar un mensaje privado, sabiendo que alguien, llamémosla Ella, los está espiando. Utilizando el método de Bennett y Brassard, Albert envía a Catherine una cadena de fotones, cada uno de los cuales representa bits de información 0, o 1 codificados en sus estados cuánticos. La magia reside en el funcionamiento de la mecánica cuántica. Si Ella intenta capturar estos fotones, el acto de medirlos cambia sus estados, dejando claras huellas de interferencia. Para garantizar una comunicación segura, Albert y Catherine comparan públicamente una pequeña fracción de fotones para detectar errores. Si las mediciones son idénticas, saben que la clave es segura y puede utilizarse para cifrar el mensaje. Si no es así, abandonan la clave y vuelven a empezar, sabiendo que cualquier interferencia siempre deja un rastro. Este proceso es tan seguro porque se basa en las leyes de la física y no en la complejidad computacional, lo que lo hace resistente incluso a los ordenadores cuánticos más potentes. El trabajo de Bennett y Brassard supuso un gran avance, ya que demostró que la mecánica cuántica no era solo una teoría confinada a los laboratorios. Podría dar forma al futuro de la tecnología. Hoy en día, la distribución de claves cuánticas ya se utiliza en sectores sensibles, desde las comunicaciones gubernamentales hasta los sistemas financieros, garantizando que los secretos sigan siendo inaccesibles, incluso en un mundo que avanza hacia la computación cuántica. Los ordenadores clásicos son malos, ¿vale? Quizá ese juicio sea un poco duro. La verdad es que sin ellos no estaríamos donde estamos hoy. Ni siquiera podrías ver esta película. Sí, no son malas, solo tienen limitaciones. Han cambiado nuestro mundo, han impulsado Internet y han ayudado a llevar al hombre a la luna.
Pero cuando se trata de resolver algunos de los problemas más complejos del universo, no tienen ninguna posibilidad. Ahí es donde entran en juego los ordenadores cuánticos. No solo calculan, sino que piensan de forma diferente, aprovechando los principios que rigen el propio universo para descubrir posibilidades que los ordenadores clásicos ni siquiera pueden soñar. Los ordenadores clásicos procesan la información en forma de bits, ceros y unos, como una serie de pequeños interruptores de luz que se encienden y apagan. Los sistemas de predicción meteorológica utilizan modelos computacionales masivos que descomponen los datos atmosféricos en representaciones binarias. La temperatura, la presión, la humedad y los patrones de viento se convierten en código binario. Lo mismo ocurre con la fotografía digital. Cuando se toma una foto con una cámara digital, la imagen se graba como millones de píxeles, cada uno de los cuales está representado por una serie de bits. Cada cálculo que realizan es, en esencia, una larga serie de estos bits que cambian en patrones precisos. Para la mayoría de las tareas, esto es suficiente, pero a medida que los problemas se vuelven más complejos, como simular partículas, resolver rompecabezas de optimización o descifrar códigos, el proceso se vuelve extremadamente lento. Esto se debe a que las computadoras clásicas se limitan a resolver una posibilidad a la vez, un paso a la vez, incluso si lo hacen con extrema rapidez. Las computadoras cuánticas, sin embargo, funcionan de una manera completamente diferente. Procesan la información en qubits que, gracias a la superposición, pueden existir en múltiples estados, simultáneamente. Imagina que intentas adivinar un PIN de 4 dígitos. Una computadora clásica probaría cada combinación posible por turno, por ejemplo, 00 sin 02, hasta encontrar la correcta. Una computadora cuántica, sin embargo, podría probar las 100.000 combinaciones simultáneamente, encontrando la respuesta correcta casi de inmediato. Esta capacidad de considerar todas las posibilidades simultáneamente es una ventaja increíble de los ordenadores cuánticos. Pero eso no es todo. Los ordenadores cuánticos también aprovechan el fenómeno del entrelazamiento, en el que los qubits están conectados de tal manera que el estado de un qubit afecta instantáneamente al estado de otro, independientemente de la distancia que los separe. Esta interconectividad permite a los ordenadores cuánticos procesar y analizar datos de formas que son simplemente imposibles para los ordenadores clásicos. Es como tener un equipo de brillantes solucionadores de problemas, que pueden compartir instantáneamente sus conocimientos y trabajar juntos a la perfección para resolver retos que a un ordenador clásico le llevaría millones de años resolver. Un solo qubit no es solo una nueva forma de almacenar información. Es una conexión con las enormes posibilidades del mundo cuántico. Con solo 300 qubits, un ordenador cuántico puede representar más estados simultáneamente que las partículas que hay en el universo observable. Piénsalo. Todos los átomos, estrellas y galaxias juntos no son comparables a la capacidad computacional de un ordenador cuántico de tamaño medio. Pero, ¿por qué es esto importante? Los ordenadores clásicos tienen dificultades con problemas que crecen exponencialmente, como la simulación de reacciones químicas. Una molécula compuesta por solo unas pocas docenas de átomos puede requerir más potencia de cálculo que la potencia combinada de todos los ordenadores clásicos del mundo. Sin embargo, los ordenadores cuánticos pueden manejar fácilmente tal complejidad gracias a su capacidad para explorar múltiples estados simultáneamente. Esto tiene enormes implicaciones para el descubrimiento de fármacos, la ciencia de los materiales y la comprensión de los componentes básicos de la vida. También está la cuestión de la criptografía. Como hemos mencionado, los ordenadores clásicos protegen nuestro mundo online utilizando sistemas de cifrado como el RSA, que se basan en la dificultad de factorizar números grandes. Un ordenador clásico necesitaría millones de años para descifrar estos códigos. Voy a explicar por qué. Descifrar el cifrado de Internet como el RSA puede parecer complicado, pero voy a intentar explicarlo de forma sencilla. Imagina que compras un libro en línea
y tienes que introducir los datos de tu tarjeta de crédito al finalizar la compra. El cifrado RSA protege esta información. Cuando haces clic en el botón Enviar, tu navegador utiliza la clave pública de la librería para cifrar la información de tu tarjeta de crédito. Imagina que guardas tu información en una caja. La librería tiene la única llave, su clave privada, que le permite abrir esta caja. Incluso si esta caja cerrada viaja por Internet, solo la librería puede abrirla. Sin embargo, si alguien examinara la cerradura con atención, podría averiguar cómo fabricar una llave y forzarla. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le llevaría? La seguridad de RSA depende de números primos grandes. La clave pública se comparte con todo el mundo, pero la clave privada la mantiene en secreto la librería. La fuerza de RSA reside en lo difícil que es adivinar la clave privada a partir de la clave pública. Esta dificultad surge de la descomposición de un número grande en dos números primos. He aquí un ejemplo de tal número. Este enorme número es simplemente el producto de dos números primos. Multiplicar dos números primos para obtener un número grande es fácil. Pero factorizar ese número en sus números primos originales es extremadamente difícil. Esta es la seguridad fundamental del sistema criptográfico RSA. Por ejemplo, el número anterior llamado RSA 2048 fue creado por RSA Security LLC. El número RSA más grande que se ha factorizado hasta ahora tenía una longitud de 768 bits, lo que requirió un esfuerzo computacional equivalente a 2000 años de potencia de cálculo repartida entre varias máquinas. Si alguien descubriera un algoritmo eficaz para resolver el problema de la factorización de números enteros primos, se socavarían los cimientos de los protocolos de seguridad actuales de Internet. El algoritmo Showa es un método cuántico que puede resolver eficazmente este problema, algo que antes se consideraba imposible. Por eso es tan importante en el mundo de la criptografía. No se trata solo de una ventaja teórica. Es una llamada de atención para el futuro de la ciberseguridad. La optimización es otra área en la que destacan los ordenadores cuánticos. Piensa en la ruta de los vehículos de reparto, la programación de vuelos o incluso la gestión del tráfico en una ciudad concurrida. Los ordenadores clásicos solo pueden adivinar cuál es la mejor solución. Los ordenadores cuánticos, por el contrario, pueden analizar todas las posibilidades simultáneamente y encontrar la ruta óptima en segundos. No se trata solo de comodidad, sino de rendimiento. Ahorrar energía, tiempo y recursos a gran escala. Los ordenadores cuánticos podrían ser la respuesta a todo, ¿verdad? Falso. Por muy increíbles que sean, tienen un inconveniente, y es uno grande. Los ordenadores cuánticos no son una solución universal para todos los problemas. De hecho, para muchas tareas cotidianas son completamente inútiles. Te lo explicaré. En primer lugar, los ordenadores cuánticos no están diseñados para tareas en las que dependemos de los ordenadores clásicos. Revisar el correo electrónico, reproducir vídeos en streaming y ejecutar simulaciones físicas en 1900 en videojuegos son problemas deterministas que tienen soluciones claras y paso a paso. Los ordenadores clásicos son ideales para esto porque son excelentes para ejecutar instrucciones en secuencia de forma rápida y eficiente. Un ordenador cuántico no solo sería demasiado avanzado para estas tareas, sino que simplemente sería poco práctico. La tecnología necesaria para configurar y ejecutar sistemas cuánticos es tan compleja que es como usar una nave espacial para ir al supermercado. Incluso cuando los ordenadores cuánticos son útiles, presentan retos únicos. ¿Recuerdas que calculan todas las posibilidades a la vez? Es cierto, pero cuando se mide un resultado, no se obtiene una respuesta perfecta de inmediato. En cambio, se obtiene un resultado probabilístico. El estado cuántico se colapsa y lo que se observa es solo uno de los muchos resultados posibles. Esto significa que es posible que tengas que realizar el mismo cálculo varias veces para obtener una respuesta fiable. Sin algoritmos cuidadosamente diseñados para reforzar la solución correcta, toda esa potencia cuántica bruta se desperdiciará en aleatoriedad.
También está la cuestión de la fragilidad. Los qubits, los componentes básicos de los ordenadores cuánticos, son extremadamente sensibles. Existen en un estado delicado, fácilmente perturbado por el calor, las vibraciones, e incluso la más mínima interferencia electromagnética. Cuando esto ocurre, el estado cuántico colapsa y el cálculo falla. Para evitarlo, los ordenadores cuánticos requieren condiciones extremas, temperaturas cercanas al cero absoluto y aislamiento de cualquier interferencia externa. Mantener estas condiciones no solo es difícil, sino también caro y requiere muchos recursos. Otro obstáculo es la corrección de errores, ya que los qubits son tan frágiles que los errores son frecuentes. Para corregir estos errores se necesitan qubits adicionales que actúen como respaldo, lo que significa que el número real de qubits necesarios para un cálculo útil es mucho mayor de lo que parece. Por ejemplo, mientras que un problema requiere teóricamente 1000 qubits, el proceso de corrección de errores puede aumentar este número a millones. Construir un ordenador cuántico de esta escala está mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Luego está la cuestión de la escala y la disponibilidad. La mayoría de los ordenadores cuánticos que existen actualmente son prototipos capaces de manejar solo unas pocas docenas de qubits. Por ejemplo, la plataforma Sycamore, desarrollada por Google Quantum AI, se utiliza principalmente para la investigación en criptografía. Del mismo modo, la plataforma informática Aspen M3 de Rigetti se centra en el desarrollo de simulaciones de química cuántica y en la aceleración de tareas de aprendizaje automático. Estos ejemplos muestran cómo los ordenadores cuánticos están avanzando en las primeras fases de desarrollo y cuánto progreso queda aún por hacer antes de que sea posible su uso generalizado. Para que los ordenadores cuánticos resuelvan los problemas con los que soñamos, como descifrar códigos o simular moléculas complejas, necesitarían miles o incluso millones de qubits estables y con corrección de errores. Actualmente estamos lejos de alcanzar este hito. Los ordenadores cuánticos también son muy especializados. Son excelentes para resolver ciertos tipos de problemas, como factorizar números grandes u optimizarlos, pero no son máquinas de uso general. Si el problema no se adapta a los puntos fuertes de la mecánica cuántica, es probable que un ordenador clásico sea más rápido y práctico. Para la mayoría de las tareas que mantienen en funcionamiento el mundo moderno, los ordenadores clásicos siguen siendo las mejores herramientas para el trabajo. Por lo tanto, los ordenadores cuánticos no son la respuesta a todo. Sin embargo, eso no significa que sean menos extraordinarios. Su verdadero potencial reside en resolver problemas que están fundamentalmente fuera del alcance de los sistemas clásicos. No sustituirán a los ordenadores tradicionales, sino que los complementarán. Abordarán los retos más difíciles y complejos, como comprender el universo, descubrir nuevos medicamentos o crear materiales que aún no existen. No se trata de hacer la vida más fácil. Se trata de ampliar los límites de lo posible. En última instancia, los ordenadores cuánticos son herramientas para tareas extraordinarias, no cotidianas. No reproducirán tu programa favorito ni abrirán tu aplicación favorita, pero pueden ayudarnos a descubrir los secretos del propio universo. Y eso, a su manera, es más que suficiente. Nadie entiende la física cuántica. Una afirmación clásica. No faltan otras similares. Quienes no se sorprenden cuando se encuentran por primera vez con la mecánica cuántica no pueden entenderla. La mecánica cuántica no tiene ningún sentido. Si es correcta, significa el fin de la física como ciencia. No me gusta y lamento haber tenido que lidiar con ella. No es algo reconfortante que incluso las mentes más brillantes se hayan enfrentado a este problema. Sin embargo, no permitimos que su confusión influya en nuestras previsiones tecnológicas o en nuestras opiniones filosóficas. Pero seamos realistas. ¿No nos afecta de alguna manera el enigma que estos gigantes no pudieron comprender del todo? Por supuesto. Pasemos a los últimos años. Aunque la mecánica cuántica sigue desafiando nuestras mentes, ahora la estamos utilizando para crear herramientas poderosas, como los ordenadores cuánticos.
Google ha sido recientemente noticia con su nuevo chip cuántico Willow. Se trata de un chip de 105 qubits que supone un gran avance en la corrección de errores, uno de los mayores obstáculos de la informática cuántica. Esto es importante porque los sistemas cuánticos son delicados e incluso las perturbaciones más pequeñas pueden alterar los cálculos. Willow resuelve este problema mejorando la corrección de errores a medida que se añaden más qubits, lo que lo hace más fiable y práctico para su uso en el mundo real. Pero, ¿hasta qué punto es práctico? Willow resolvió el problema en menos de 5 minutos. No se trataba de un problema cualquiera, sino de uno que a los superordenadores más rápidos del mundo les llevaría más tiempo resolver que la edad del universo. Tampoco se trata de un experimento llamativo. Este tipo de potencia se puede utilizar para resolver problemas del mundo real, como diseñar nuevos materiales, optimizar cadenas de suministro o desarrollar medicamentos que salvan vidas. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial está acaparando los titulares con sus logros revolucionarios. La fuerza de la IA reside en su capacidad para aprender de los datos y resolver problemas complejos, como AlphaFold de DeepMind, que descubrió cómo se pliegan las proteínas, un misterio que había desconcertado a los científicos durante décadas. La IA es rápida, flexible y sorprendentemente buena en la realización de tareas que antes se consideraban imposibles. Sin embargo, los ordenadores cuánticos son diferentes. No solo resuelven los problemas más rápidamente, sino que también hacen frente a problemas que los ordenadores clásicos, incluso con IA, no pueden resolver. Utilizan principios extraños de la mecánica cuántica, como la superposición y el entrelazamiento que hemos comentado anteriormente, para procesar la información de una manera que los sistemas clásicos simplemente no pueden igualar. Esto es lo que se entiende por ventaja cuántica. Sin embargo, la IA ha comenzado a entrar en el territorio de los ordenadores cuánticos. Al entrenarse con enormes conjuntos de datos e incorporar principios de la física, la IA ha demostrado que a menudo puede lograr resultados similares sin necesidad de hardware cuántico. Expertos como Demis, de DeepMind, sugieren que, en algunos casos, la IA puede ser capaz de resolver problemas que antes pensábamos que solo podían resolver los ordenadores cuánticos. Si esto es cierto, las aplicaciones prácticas de los ordenadores cuánticos pueden ser más limitadas de lo que pensábamos inicialmente. Sin embargo, no se trata realmente de que uno sustituya al otro. La idea es descubrir qué es lo que hace que cada uno de ellos destaque. La inteligencia artificial es ideal para muchos tipos de problemas, pero a medida que aumenta su complejidad, los ordenadores cuánticos se convierten en una herramienta mejor. En lugar de considerarlos competidores, vale la pena tratarlos como tecnologías complementarias. Ambos están cambiando la forma en que resolvemos los problemas, y juntos, abren nuevas posibilidades en la ciencia, la medicina y otros campos. A finales de 2022, los físicos fueron noticia al simular un comportamiento similar al de un agujero de gusano, utilizando el procesador cuántico Sycamore de Google. No se trataba de un túnel físico espacio-temporal. Aunque no se creó ningún agujero de gusano que conectara puntos distantes en el espacio-tiempo, el experimento proporcionó información fascinante sobre cómo podría comportarse la información en escenarios similares a los de viajar a través de un agujero de gusano teórico. El experimento se centró en el entrelazamiento cuántico y la teletransportación, dos principios clave de la mecánica cuántica. Los científicos trataron de recrear la dinámica de un agujero de gusano tal y como se describe en el marco teórico de la gravedad cuántica. Utilizaron un modelo simplificado conocido como principio holográfico, que postula que la realidad de nuestro universo en dimensiones superiores puede describirse como una proyección de la física de dimensiones inferiores, similar a un holograma, mediante la codificación de estados cuánticos en un procesador y su manipulación con algoritmos cuidadosamente diseñados. El equipo fue capaz de simular la transmisión de información cuántica de una manera que reflejaba las descripciones teóricas de la dinámica de los agujeros de gusano. Del mismo modo,
observaron fenómenos coherentes con la información que viajaría a través de un agujero de gusano, según los modelos de Einstein-Rosenbridge. El experimento fue revolucionario porque combinó los conceptos de la mecánica cuántica y la relatividad general, dos pilares de la física moderna que son extremadamente difíciles de conciliar. Aunque esta simulación no creó un agujero de gusano real, demostró el potencial de los ordenadores cuánticos como una poderosa herramienta para investigar algunos de los fenómenos más enigmáticos del universo. Cuando observamos los principios de la mecánica cuántica, la superposición, el entrelazamiento y la interferencia, es difícil no ver las similitudes. Un ordenador cuántico procesa la información utilizando estos principios, resolviendo problemas de formas que son imposibles para los ordenadores clásicos. Del mismo modo, el universo funciona según los mismos principios, en el nivel más fundamental. Las partículas no tienen estados estables hasta que se observan. Los sistemas cuánticos interactúan instantáneamente a grandes distancias, y los resultados están determinados por probabilidades. Es como si el propio universo estuviera ejecutando un programa cósmico que calcula su evolución momento a momento. El médico Lloyd sugirió una vez que el universo podría ser en realidad un vasto ordenador cuántico, en el que cada interacción entre partículas constituye una operación computacional fundamental. Según este punto de vista, todo lo que observamos, desde el movimiento de las galaxias hasta el giro de los electrones, forma parte de un cálculo cuántico continuo. Esta perspectiva no es solo una metáfora, es una forma de comprender la complejidad del universo. Un ordenador cuántico no resuelve los problemas de forma lineal, paso a paso, como lo hacen los ordenadores clásicos. En cambio, considera múltiples posibilidades a la vez. Al igual que el universo, los ordenadores cuánticos pueden simular la realidad. Los experimentos con el procesador Sycamore revelan los principios que rigen el cosmos. Creamos versiones en miniatura del universo. Estos ordenadores no solo calculan, sino que también reflejan los procesos cósmicos. Esto nos proporciona una visión extremadamente detallada de la realidad. Si el universo es un ordenador cuántico, cada partícula es un cálculo complejo. Los ordenadores cuánticos pueden modelar los agujeros negros y el nacimiento del universo. Esto nos enfrenta a las preguntas fundamentales de la ciencia. La mecánica cuántica coincide con los procesos cósmicos. Nuestro progreso tecnológico nos acerca a una comprensión matemática del universo. Al lanzar una moneda, es poco probable que se evite la misma secuencia. Para 26 lanzamientos de la secuencia, hay más átomos que en el universo visible. No podemos contarlos ni siquiera con nuestras computadoras. Creamos modelos simplificados de la realidad, lo que revela nuestras limitaciones. La vida es complicada y las computadoras solo generan fragmentos de secuencias. Las computadoras cuánticas mejoran la potencia de cálculo, pero no lo resuelven todo. Comprender la complejidad lleva tiempo. La era cuántica está llegando, pero debemos centrarnos en los hechos. M.